Mesa para dos. En 1947, mi madre, que se llama Débora, tenía 21 años y estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Nueva York. Era una chica preciosa, vehemente, aunque introvertida, y sentía una gran pasión por los libros y las ideas. Leía de una forma voraz y quería ser escritora algún día. Mi padre, que se llamaba Joseph, era entonces un pintor en ciernes, que vivía de dar clases de arte en un instituto de Buenos Aires. Los sábados pintaba durante todo el día en su casa o en el Central Park, y después solía permitirse un pequeño lujo. La noche del sábado en cuestión decidió ir a un restaurante de barrio llamado La Vía Láctea. La Vía Láctea resultó ser el restaurante preferido de mi madre, y aquel sábado, después de estudiar toda la mañana y parte de la tarde, se fue allí a cenar, llevando consigo un viejo ejemplar de Grandes Esperanzas de Dickens. El restaurante estaba abarrotado de gente y mi madre ocupó la última mesa que quedaba. Se preparó para toda una velada de goulash, vino tinto y Dickens, y rápidamente perdió contacto con la realidad que la rodeaba. Media hora después, el restaurante estaba tan lleno que solo se podía comer de pie en la barra. La agotada camarera se acercó a mi madre y le preguntó si podía compartir la mesa con otra persona. Mi madre dio su consentimiento casi sin apartar los ojos del libro. Una vida trágica la del pobre Pip, dijo mi padre al ver la gastada cubierta de Grandes Esperanzas. Mi madre levantó la mirada y en ese momento, según ella, vio algo extrañamente familiar en los ojos de aquel hombre. Muchos años después, cuando ya le suplicaba que me contara la historia una vez más, suspiraba y decía: me vi a mí misma en sus ojos. Mi padre, totalmente cautivado por la persona que tenía delante, jura hasta el día de hoy que oyó una voz dentro de él: esta mujer es tu destino. E inmediatamente sintió un cosquilleo que le recorría el cuerpo de la cabeza a los pies. Sea lo que fuere lo que mis padres vieron, oyeron o sintieron aquella noche, ambos se dieron cuenta de que había sucedido algo casi milagroso. Hablaron durante horas, como dos viejos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. Más tarde, cuando se despidieron, mi madre escribió su número de teléfono al interior de la tapa de Grandes Esperanzas y le regaló el libro a mi padre. Él le dijo adiós, besándola dulcemente en la frente. Después se alejaron en direcciones opuestas y se perdieron en la noche. Ninguno de los dos pudo dormir. Incluso después de cerrar los ojos, mi madre solo veía una cosa: el rostro de mi padre. Y él, que no podía dejar de pensar en ella, se quedó toda la noche levantado pintando el rostro de mi madre. Al día siguiente, que era domingo, fue a Brooklyn a visitar a sus padres. Se llevó el libro para leerlo en el metro, pero estaba tan exhausto después de pasar la noche en vela que tras leer algunos párrafos le entró sueño. Así que metió el libro en uno de los bolsillos de su abrigo, que había dejado en el asiento junto a él, y cerró los ojos. No se despertó hasta que el tren se detuvo en Brighton Beach, en el extremo opuesto de Brooklyn. Para entonces, el tren estaba desierto y cuando abrió los ojos y fue a coger sus cosas, el abrigo había desaparecido. Alguien lo había robado. Y dado que el libro estaba en uno de sus bolsillos, también se había quedado sin él, lo que significaba que también se había quedado sin el número de teléfono de mi madre. Desesperado empezó a buscar por todo el tren, mirando debajo de los asientos, no solo de su vagón, sino de los vagones anterior y posterior al suyo. Joseph se había sentido tan feliz de haber conocido a Débora que no se había preocupado de saber cuál era el apellido. La única referencia que tenía de ella era su número de teléfono. Mi madre nunca recibió la llamada que esperaba,
y mi padre la buscó en varias ocasiones en el departamento de inglés de la Universidad de Nueva York, pero nunca la encontró. El destino les había traicionado a los dos. Lo que aquella primera noche en el restaurante había parecido inevitable pasó a ser algo claramente imposible. Aquel verano los dos se fueron a Europa. Mi madre fue a Inglaterra a hacer un curso de literatura en Oxford y mi padre se fue a pintar a París. A finales de julio, mi madre tenía un descanso de 3 días en sus estudios y voló a París, decidida a absorber toda la cultura que pudiese durante aquellas 72 horas. En el viaje se llevó un nuevo ejemplar de Grandes Esperanzas. Después de la triste historia con mi padre, no había tenido la fuerza de volver a leerlo. Pero una vez más, en París y sentada en un restaurante abarrotado, después de un largo día de visitas turísticas, lo abrió por la primera página y empezó otra vez a pensar en él. Al acabar de leer unas pocas frases, el maitre interrumpió su lectura para preguntarle, primero en francés y después en inglés macarrónico, si le importaba compartir su mesa. Mi madre dio su consentimiento y volvió a la lectura. Enseguida oyó una voz conocida que decía: «Una vida trágica la del pobre Pip». Y ella levantó la mirada y allí estaba él otra vez.